Estamos aquí para presentar y para hablar de Agustín Espinosa con Lancelot y con Crimen. Bueno, no sé si quién le hubiera dicho a Agustín Espinosa que 90 años después o 84 años después de Crimen estaríamos aquí en este lugar tan especial, pues hablando de él y de sus libros, como una especie de acto de justicia también de lo silenciado que ha estado Agustín Espinosa durante tantas décadas, desgraciadamente, y es el momento ahora de que la gente lo relea, lo descubra, que es una maravilla pues, poder degustar. Sigue siendo novedoso y moderno Agustín Espinosa hoy día y bueno, pues muchas gracias de nuevo a Alexis y a Pepe por estar aquí. Me gustaría dar las gracias a Alba y a Sergio y a Pilar, ¿no? por abrirnos esta casa de José Saramago, por dejarnos estar aquí en esta biblioteca. Yo tengo una amiga que dice que los libros son los mejores amantes porque no quieren fidelidad, exigen promiscuidad, ¿no? Entonces esto es una verdadera orgía, ¿no? Y entonces es maravilloso, ¿no? Poder estar aquí entre amigos haciendo otras cosas que nos gustan, ¿no? que es hablar de libros y en concreto hablar de Espinosa y yo lo que quiero es hablarles un poco de por qué entendí que era necesaria esta edición en su momento. Y porque además, Alba ya les mintió, yo no soy un experto de Espinosa, yo soy un lector de Espinosa, ¿no? Yo soy un mero lector, además no soy ni filólogo, de hecho hice la carrera de filosofía y ni la terminé, o sea, soy el tío menos adecuado del mundo para editar nada. Pero me di cuenta de que para mí Espinosa era importante, era un autor que lo había conocido a los 19 porque me lo puso en las manos un amigo que, por cierto, fue también el que me puso en las manos el primer libro de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, y fue el que, además era muy bonito, pues leíamos juntos y él me lo iba leyendo y traduciéndolo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Poder nombrar aquí a este hombre que también fue el que me puso en las manos mi primer ejemplar de Crimen, y fue el de Taller Ediciones JB de 1974, donde se editó con prólogo de Alfonso de Armas, ¿no? Ayala, y se editó junto con Lancelot 28-7, Media hora jugando los dados, y había algunos textos más también, ¿no? Me prestó aquella edición, todavía está esperando que se la devuelva, yo tenía pelo, o sea, imagínense, hay dos clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven, yo no soy de ninguno de los dos. Entonces, bueno, aquello fue maravilloso, y después fui conociendo sucesivas ediciones, todas muy bonitas, y ahí sí voy a tirar de chuleta, ¿no? Yo cuento como 8 ediciones de Crimen, solo junto con otros libros, ¿no? La de Interinsular Canaria del año 86, con prólogo de José Miguel Pérez Corrales, el principal experto en Espinosa, la de Biblioteca Básica Canaria, del Gobierno de Canarias, ¿no? Crimen y otros textos, con prólogo de Manuel Almeida. Luego, esa fue en el año 90, en el año 2000, Eugenio Padorno hizo una edición muy bonita también, pero muy pequeñita, en Zaragoza, para libros del Innombrable. En el 2009 también hubo una edición preciosa, que era una facsímil de Domivari en Gran Canaria, pero que también era una cosa muy pequeñita, al cuidado de Guillermo Perdomo. Después, en 2007, José Miguel Pérez Corrales hizo otra edición para Idea a la Página, que traía Crimen y una muy hermosa selección de textos, porque hoy estamos hablando de sus dos obras mayores, pero Espinosa es articulista, crea ficciones por otro lado, tiene series de conferencias maravillosas, ¿no? Como Hablemos ahora del Asno o Sangre de España, que son una maravilla. Luego, en 2018, Domingo Luis Hernández editó una cosa que se llamaba La Quimera del Sueño, que pretendía ser la obra completa de Agustín Espinosa, también en un solo volumen, y yo cuento como la última, la más reciente, la de Insoladas, ¿no? De José Miguel Pérez Corrales. Insoladas ha publicado en 3 o 4 volúmenes, creo,
ha ido publicando toda la obra, y ahí sí está toda la obra completa de Spinoza, porque está al cuidado de José Miguel Pérez Corrales, principal experto en Spinoza, principal espinosista. Él había sido alumno de Alfonso Armas y digamos que le había insuflado el amor por Spinoza, ¿no? Su tesis doctoral es entre el mito y el sueño, que es lo mejor. Si quieren estudiar a Spinoza, tenemos que seguir remitiéndonos a esa edición, ¿no? Y su edición más reciente, ya le digo, es esta. Aparte, él ha puesto en internet la obra completa de Spinoza. Bueno, habiendo tantas ediciones, ¿por qué es necesario volver a editar a Spinoza? Pues porque todas estas ediciones, todas han sido muy meritorias, eso hay que reconocerlo, pero han sido muy minoritarias. Eran ediciones muy pequeñas, de muy pocos ejemplares, no lograban distribuirse y sobre todo no se reeditaban, no se prolongaban en el tiempo, ¿vale? Con lo cual, claro, uno recomendaba a sus amigos a Spinoza, ¿y dónde puedo leerlo? Digo, pues en la biblioteca, porque en la librería no lo vas a conseguir. Yo recuerdo que la primera vez que tuve la suerte de empezar a hacer cosas en Península, me llevaron a Besenegra, en Barcelona, ¿no? Llegamos allí, estábamos Pepe Correa y yo, ¿no? Los dos novelistas canarios allí, claro, no nos conocía ni el Kiko, ¿no? Y nos sentamos allí y nos pusieron una mesa que se llamaba Ilustración, y teníamos que hablar de literatura canaria y de cuáles eran nuestras influencias y cuáles eran nuestras especificidades. ¿Por qué un lector de la península debería elegir un libro nuestro en vez de un libro de un tipo de otro lado? Y yo terminé aquella charla sacando mi ejemplar de Crimen, un ejemplar de Crimen de los de Biblioteca Básica Canaria, y leyendo el prólogo de Crimen, ¿no? Y entonces terminé diciendo, de aquí es de donde venimos nosotros, ¿no? Era digamos, nuestro mito, ¿no? ¿Vale? Y ahí lo dejé. Bueno, después me he pasado un montón de años recomendándolo, tal, intentando hablar de él, y siempre, bueno, me encontraba con gente a veces muy culta que no lo conocía. Me cabreaba mucho, ¿no? Y entonces me cogí un pequeño cabreo personal, y como soy muy cabezudo, pues llegó el momento en que empecé a perseguir editoriales de la península y decirles, tienes que publicar a Spinoza, tienes que publicar a Spinoza. Y al final engañé a los de Sigüenza, ¿no? Y entonces ahí está el prólogo, que el libro ha quedado surrealista, porque el prólogo es casi más extenso que el libro. Claro, pero se trataba de un prólogo escrito no para ustedes, escrito para gente de la península, para gente que no conoce a Spinoza, ¿no? Y que pudiera acercarse a él, descubrir que no solo es Spinoza, sino que aquí teníamos una vanguardia potentísima durante la Segunda República, ¿no? Yo siempre pienso en la comparación entre la foto de primavera de 1935, cuando se hace la segunda exposición surrealista que organiza Gaceta de Arte en Tenerife, y la foto de un año y un par de meses después, de 1936, ¿no? Pienso en esa foto en la que están todos en el Circo de Bellas Artes, o Spinoza haciendo el tonto con la manguera, ¿verdad? Aquellas fotos de Westerner, y en lo que está ocurriendo luego en 1936, donde dos de los que están en esa foto están en la cárcel, los otros están siendo interrogados para ver si van o no van, un par de ellos más tienen la camisa azul, a uno de ellos lo van a tirar metido dentro de un saco desde un barco, ¿no? Desde una prisión flotante, ¿no? Y con gatos dentro, ¿vale? Y Spinoza va a estar pasando ese proceso de depuración que lo pone de rodillas ante tipos que lo envidiaban. Esto hay que decirlo, el principal acusador de Spinoza en ese momento, su nieto está aquí, no me deja de mentir, es Manuel Socorro, ¿no? Que es un cura, que es profesor, es un latinista, es profesor de latín en el mismo instituto donde está él, y le tiene una envidia que se muere, porque él es un gran latinista, pero como escritor, ¿vale? Y le ha tenido siempre una envidia tremenda, y es el principal impulsor del proceso de depuración contra Spinoza, ¿no? Manuel Socorro, que por cierto, después del 18 de julio, terminará siendo director del instituto, llámalo casualidad, ¿no? Entonces, y además persiguió a otros compañeros que eran intelectuales también. Bueno, en fin, ahí lo dejo. Pensé que era necesario
que se vindicara a Spinoza, que se reivindicara a Spinoza. Luego, es verdad que después de llevar varios años paseándolo por ahí por editoriales, cuando ya estaba palabrada esta edición y gracias a su familia, aquí está representada por Joaquín, pero bueno, me consta que todos han estado ahí dando todo lo que tenían y más, ¿no? para que se publicara. Ha ocurrido la feliz casualidad de que fuera el Día de las Letras Canarias dedicado a Spinoza, ¿no? Y bueno, punto para nuestro equipo, ¿no? Y encima ahora nos hemos encontrado con los amigos de Itineraria que han hecho esta edición maravillosa, en mi opinión, y además tan manejable, porque además te puedes patear la isla, ¿no? Con el libro en la guantera del coche, ¿no? De Lancelot, que es un libro bellísimo, ¿no? Y que bueno, del que ya les va a hablar mejor Pepe, ¿no? Ya luego, si quieres, pues convertimos esto ya en un diálogo y ya será otra cosa. Pepe, te cedo la palabra. Muchas gracias. Yo no sé si hablar de pie o sentado, pero bueno, según me den. Antes de nada, pues para agradecerles a todas y a todos que hayan encontrado un hueco para venir a esta doble presentación, y de verdad muchísimas gracias. Estoy abrumado con tantísima gente y sobre todo también acompañados, y que a todos los que estamos aquí nos unan el amor por las letras, ¿no? Y en este caso por las letras canarias, y en especial por Agustín Espinosa. Agradecer a la Fundación a Casa Saramago por acogernos y por colaborar para que este escritor, que se merece tener un reconocimiento muchísimo mayor del que tiene, pues sea, por así decirlo, en este momento pues un faro y que nos permita pues tratar la presentación aquí. De verdad, muchas gracias, Pilar, muchas gracias la verdad, por dejarnos entrar en este espacio que es maravilloso y además con el que muchos lanzaroteños tenemos una vinculación especial. Por supuesto, al equipo de Itineraria, a Alba y a Sergio, por haber hecho cumplir un sueño que desde hacía mucho tiempo yo tenía, que era servir, por así decirlo, de ilustrador de este texto, que para mí es muy importante y ahora hablaremos de él. Y sobre todo por haber confiado junto con Roberto García de Mesa, que es la otra persona que me acompaña en el prólogo de esta edición preciosa, maravillosa, escandalosa de Lancelot. Y por supuesto a Ciruela y a Alexis por estar también aquí compartiendo la otra edición de otra piedra angular de la literatura canaria, como es Crimen. El libro que está considerado no solo por José Miguel Pérez Corrales como la mejor novela surrealista del ámbito de las vanguardias históricas, no solo de Canarias, de España y del ámbito hispánico. Es decir, es la mejor novela surrealista que tenemos escrita en castellano. Y por supuesto a todas las personas que han hecho posible que esto hoy esté ocurriendo aquí, presentar este libro, sobre todo el Gobierno de Canarias por apoyar esta primera edición de un proyecto literario, de un proyecto editorial que se llama Itinerario, del que esperamos que salgan muchísimos más textos. Bien, si les parece, yo voy a hacer un poco como Alexis, una presentación muy poco al uso, hablando un poco de la motivación personal de por qué tengo yo esta querencia tan fuerte hacia Spinoza, ¿no? La querencia empieza entre una cosa y otra cuando yo tenía como 14 o 15 años, estaba en el instituto, que hoy lleva su nombre, Agustín Espinosa, y recuerdo que tú, Loli, tienes que acordarte, Isabel Alemán era mi profesora de literatura, una asignatura que ya casi está a punto de extinguir en los planes de estudio junto con filosofía, y que es una pena que no tengamos, por así decirlo, más asignaturas de literatura. Pues yo recuerdo que acabó el curso, acabó el temario, y en junio a los alumnos que quisiéramos seguir en clase
y que no tuviéramos otra cosa que hacer, pues ella se ofreció pues a darnos más clases sobre literatura canaria de la que no entraba en el programa, de la que no entraba en el currículum. Y como yo no tenía otra cosa que hacer, pues me quedé, porque además me encantaba esa asignatura. Tuve la suerte de que cayera en mis manos esta edición de Lancelot, que es una edición del año 68, es la segunda edición de Lancelot y que publica el Cabildo de Lanzarote en el año 68. Pues bien, les tengo que decir que un niño de 14, 15 años, me imagino que ahora ocurrirá algo parecido, si ustedes les dan el Lancelot, el niño se los tirará en la... Esto no me lo leo, ¿no? Pues claro, yo no es que tuviera esa reacción, pero les tengo que decir que aquel libro a mí me gustó. Decía, pero Dios mío, ¿para qué me das esto, Isabel? Decía, y además me dolía porque sabía que era de Lanzarote. Entonces era el primer texto literario que yo tenía de Lanzarote. Y yo decía, pero ¿cómo el primer texto que cae en mis manos que habla sobre Lanzarote no me gusta? Claro, no habíamos dado en profundidad qué era aquello de las vanguardias históricas canarias, ¿no? Entonces, claro, cuando ya en la carrera, haciendo ya filología, pues te tropiezas con un profesor que se llama José Miguel Pérez Corral, automáticamente se te abre un horizonte tremendo de conocimientos, de experiencias que tienen que ver con las vanguardias históricas, unas vanguardias históricas que han estado siempre silenciadas, como en un segundo plano, con una cantidad tremenda de artistas, intelectuales, escritores, que dieron, por llamar, por así decirlo, una nueva edad de oro dentro de la literatura canaria en los años 30, 20-30, ¿no? Pues bien, es verdad que con 15 años yo no tenía los arrestos suficientes para entender este libro, pero cuando ya haciendo la carrera cae en mis manos, de verdad es un auténtico descubrimiento y me da a entender muchísimas de las cosas que no entendía cuando pues, era un adolescente, ¿no? En el Arrecife de mitad de los años 80. Tengo que decir que para mí, descubrir a Agustín Espinosa ya en la universidad, es decir, ya de una manera, por así decirlo, más desde un punto de vista más filológico y entendiendo muchísimas cosas de lo que ocurría, te das cuenta de que este texto, como decía el catedrático Nilo Valenzuela, es un texto que hay que entenderlo de entrada, desde una dimensión, con un doble compromiso. Un compromiso que tiene que ver con el territorio, con las islas, y otro compromiso que tiene que ver con la llegada, con la recepción de las nuevas corrientes de la estética, los nuevos lenguajes vinculados a las vanguardias. Y esta doble dimensión que tiene el libro se fundamenta en una línea que el propio Espinosa es quien la bandera, entre otros intelectuales y otros artistas, como digo, que han venido a denominarse por ellos mismos, por uno de sus componentes, como era Pérez Minic, como la facción surrealista de Tenerife. Una facción surrealista de Tenerife, de la que antes Alexis hablaba, de esa foto en el Círculo de Bellas Artes en el año 35, organizando una exposición surrealista en Tenerife que fue un hito en la historia de las vanguardias, pero no solo de las vanguardias nacionales, sino de las vanguardias internacionales. Las vanguardias históricas canarias, estas vanguardias que surgen en los años 20 y 30, antes lo hablaba con Esaú y con Juan, tiene que entenderse siempre, no como lo hace la historiografía canaria, que está empeñada en que las vanguardias históricas tienen una pata en Gran Canaria, que es la Escuela de Luján Pérez, que recomiendo vivamente que vaya a ver la exposición que habíamos estado en la Casa de Colón, en el CAM, es magnífica, sobre qué ocurrió también en Gran Canaria por esa época y que está vinculado también con la recepción de las vanguardias. Y por otro lado, se habla mucho en la historiografía canaria de la facción surrealista de Tenerife, es decir, ese grupo heterogéneo de escritores, pintores, intelectuales, donde está Eduardo Westerdahl, donde está el propio Agustín Espinosa, Pérez Minic, donde está Emeterio Gutiérrez Albelo, Óscar Domínguez, Juan Ismael, muchísimos intelectuales canarios y artistas. Y como digo yo, la otra pata está en Lanzarote, es el escultor Pancho Lasso, que sí es verdad que no está vinculado ni a la Escuela de Luján Pérez, aunque podría, ni a la facción surrealista de Tenerife, sino a la Escuela Surrealista de Vallecas.
Es decir, Pancho Lasso es el otro gran, o sea, la otra pata de esta mesa triangular donde las vanguardias históricas de Canarias van a tener un significado tremendo. No se puede explicar la historia o el patrimonio cultural canario después de la guerra civil sin estas tres patas, es decir, lo que supuso las vanguardias históricas en Tenerife, en la fracción, la Escuela Luján Pérez y Pancho Lasso, que aunque estaba en Madrid sí tenía una vinculación muy fuerte con la isla de Lanzarote. Pues bien, este momento histórico, que es maravilloso, el de las vanguardias, nos propone, por eso Nilo hablaba de ese compromiso con el territorio, una visión nueva de Canarias, una visión nueva de Canarias que quiere desterrar lo que se estaba haciendo desde el siglo XIX. Es decir, esa visión tradicionalista, regionalista, además que daban los propios escritores canarios, muchos de ellos conejeros. Es decir, esa visión regionalista que habla de una visión de Canarias nostálgica, alcanforada, llena de folclores, de tipismo. Recuerden, por ejemplo, a escritores tan de aquí como Benito Pérez Armas o Ángel Guerra, que hablan de una Canaria alcanforada, muy vinculada al paisaje, pero ese paisaje, por así decirlo, de los nortes de las islas, es decir, de la zona verde del norte de Gran Canaria, del Valle de la Orotava con el Teide, de La Palma y demás, ese paisaje idealizado que se entronca mucho con ese mito de las Hespérides, de las Islas Afortunadas, esa visión helénica de Canarias, muy traída también por los viajeros naturalistas del siglo XIX, pero que es una visión, llamémosla así, y no me critiquen, demasiado nostálgica, demasiado costumbrista, ¿no? Y el otro momento histórico muy pegado también a las vanguardias de Canarias es el gran modernismo canario, es decir, el modernismo que abandera Alonso Quesada, Tomás Morales o Néstor Martín Fernández de la Torre, pero que también para este grupo de vanguardistas, tanto el de Gran Canaria como el de Tenerife, como para el propio Pancho Lasso, es un grupo, por así decir, estos modernistas que siguen hablando de esa Canaria edénica, esa Canaria paradisiaca, llena de personajes forzudos, de mucha luz, de mucho cosmopolitismo, de mucha atlanticidad, pero hueca. Ellos decían que esa literatura, que ese arte, igual que el del regionalismo, era hueco, no tenía vida ninguna. Entonces, hay un momento en que ellos piden que el compromiso con el territorio, el compromiso con Canarias, se vincule a una visión del paisaje que hable de su desnudez, de su espiritualidad, de su pureza. Y ellos decían, además, hay un ensayo maravilloso del poeta, que antes se me olvidó comentarlo dentro de Pedro García Cabrera, que se llama El hombre en función del paisaje, un ensayo que tiene por origen una exposición de la Escuela Luján Pérez, o sea, los alumnos más aventajados de la Luján Pérez, pues los Oramas y todo eso, que se expone en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, en Tenerife, hace reflexionar a estos intelectuales chicharreros, bueno, era Gomero, pero no era más chicharrero que el les hace pensar... Era consejero de ayuntamiento. Total, pues bien, pues este poeta escribe en torno a la Escuela Luján Pérez. Y llega un momento en ese maravilloso ensayo que se publica en el periódico La Tarde, llega a decir que si realmente lo canario es vestirse de típico, vestirse de mago, algo más así, dice, o sea, ser canario es como ir al kilo. Un poco más o menos, es decir, y no, es decir, ser canario tiene que ser otra cosa, ¿no? Tiene que ser algo mucho más profundo. Pues bien, todas estas teorías que tenía sobre todo el grupo de Tenerife y sobre todo Agustín Espinosa, que es, vamos a llamarlo, el mentor de las vanguardias en Canarias, empieza como a gestar, por así decirlo, un movimiento en el que él, por así decirlo, es el líder. Él se había formado como filólogo entre Granada y Madrid, conocía internamente todo lo que estaba ocurriendo en la residencia de estudiantes, era amigo de todos los poetas de la generación del 27, pero sobre todo, tenía una conexión directa con París,
con su amigo Óscar Domínguez, que estaba en París, y que enviaba de manera directa todo lo que estaba ocurriendo en los cenáculos de las vanguardias europeas y de las vanguardias parisinas. Por tanto, las vanguardias canarias estaban recibiendo de primera mano lo que estaba pasando en Madrid y estaban, en ese sentido, a mejor hora, no una hora menos, a mejor hora de lo que estaba ocurriendo en Madrid y Barcelona, desde el punto de vista de la recepción de las vanguardias. Y ese mérito hay que dárselo a Agustín Espinosa. Este Agustín Espinosa, ilustrado por el que estaba fascinado, que es José Clavín Fajardo, tiene, por así decirlo, la iluminación de escribir un manifiesto, el manifiesto de la Rosa de los Vientos, que se publica en el año 28, en el que ellos hablan de que tenemos que olvidarnos del regionalismo decadente que tenemos en Canarias y que tenemos que abrirnos a la literatura universal, ¿no? Tenemos que convertirnos en marineros de los océanos, decía Agustín Espinosa. Y ese proyecto de compromiso con el territorio y de recepción directa de las vanguardias, y no como una moda, es decir, no como algo impostado, sino como algo que ellos realmente sentían, como que era una necesidad de las vanguardias, porque las vanguardias suponían en aquel momento ruptura con el pasado, suponía también innovación formal, es decir, utilizar todos los mecanismos del cubismo, del creacionismo, del futurismo, del dadaísmo, de todos los movimientos que se estaban creando en París. Y como digo, se recepcionaban aquí a primera hora. Quería, por así decirlo, romper con todo eso. Entonces, el primer ensayo o el primer texto que surge de ese compromiso intelectual, artístico y literario es Lanzarote. ¿Y por qué ocurre eso? Pues ocurre, es decir, ¿por qué elige Lanzarote? Es decir, ¿por qué no elige Tenerife? Él era él ya estaba viviendo, él ya había volvido, ya había vuelto de Madrid, ya vivía en Tenerife, pues precisamente porque lo nombran comisario regio del primer instituto de enseñanzas medias que iba a tener Lanzarote. Afortunadamente. Menos mal que nosotros tenemos otro ahí, cayó aquí. Entonces, Agustín Espinosa se traslada en octubre, noviembre del año 28, pone en marcha con muchas dificultades el primer instituto, que vino a estar en la zona de las Cuatro Esquinas. ¿Ves? ¿Se acuerdan de Moleserolo? Sí. Pues ahí estaba el instituto donde Agustín Espinosa, por así decirlo, dio sus primeras clases. Pues bien, monta ese instituto y fruto de esa estancia en la isla, entre octubre y noviembre del 98 hasta final de curso del 2029, conoce la isla de primera mano. Y conoce la isla por primera mano, se fascina por este territorio, y él acaba, por así decirlo, muy comprometido y diciendo, bueno, este es el sitio donde yo quiero ensayar esa primera puesta en escena de cuál va a ser nuestro compromiso desde las vanguardias. Y lo hace de una manera completamente irreverente, lo hace de una manera jocosa, divertida, se carga todo lo anterior, empieza a estudiar pues como decía Pilar, se empieza a investigar de todo lo que se había dicho en Lanzarote, y él dice, pero es que todo es inafectivo, es que nadie ha escrito sobre Lanzarote sintiéndola, sino es todo como muy volátil, es decir, que no hablan de Lanzarote. Y es curioso que Espinosa esté haciendo o utilizando la isla como una especie de laboratorio, poético, como también hará Padorno en los años 50 y como hará también otro. Esta isla tiene un bagaje literario tremendo. Yo no sé otras islas porque no me he puesto a investigar, pero por aquí han pasado un montón de escritores, Saramago, uno de ellos, que han dejado una visión de la isla digna de ser rastreada y ser analizada en profundidad, porque es tremendo. Es decir, Agustín Espinosa, Ignacio de Coa, Padorno, Carlos Fuentes, Saramago, hemos tenido una playa de Severo Sarduí, han pasado por aquí y han dejado Houellebecq, es decir, hay un montón de escritores que han pasado por aquí con una visión muy, muy especial. El primero es Agustín Espinosa, obviamente.
Ay, que se me ha ido la pinza. Bueno, estaba hablando de cómo hace ese proyecto, ¿no? Pues ese proyecto rupturista con el paisaje que no tiene nada que ver con la literatura afectiva, regionalista ni modernista. Y lo hace, por así decirlo, utilizando una fórmula muy curiosa. Él dice, voy a hablar de Lanzarote y como quiero crear una visión nueva de la isla, una visión inventada por él, es decir, una visión que entronca con la literatura universal, lo voy a hacer creando un mito. O sea, voy a estructurar todo eso creando un mito. Y no se le ocurre otro mito que coger a un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, del ciclo de las novelas artúricas, y lo saca de Gran Bretaña y lo desplaza aquí a Lanzarote. Y entonces, no sé si conocen ese Lancelot, los caballeros de la mesa redonda. Pues bueno, Lancelot es un caballero, por así decirlo, muy noble, muy fiel al rey Arturo. Bueno, estaba enamorado de la mujer, pero bueno. No, pero ya. Sí, pero muy legal, muy legal. Por el rey Arturo moría. Y por la mujer también, ¿no? Entonces todo es pues, para que Ginebra pues lo vieran bien, ¿no? Entonces él estaba todo el santo día pues haciendo y buscando causas pues para que Ginebra se enamorara más de él y tal, ¿no? Y entonces esa imagen del caballero valeroso, medieval, que está buscando tal, tipo Don Quijote y tal, lo traslada aquí. ¿Pero cómo lo traslada aquí? Anciano. O sea, ya Ginebra, la pobre, ya ni lo miraba. Es decir, anciano, lo trae anciano, pero lo trae anciano y encima ya como al punto de morirse. Y entonces trae toda la escenografía del medievo y la instala aquí en Lanzarote. Y entonces, pues el castillo San José es donde duerme Lancelot, las montañas del fuego es donde están los últimos dragones que echan fuego. Y dice, porque ya eso ya no son ni volcanes, sino es como, son fogones, algo así. Y la cueva de los verdes es donde se esconde un dragón. Y entonces dibuja una geografía, esto es importante, una geografía literaria, creando un mito. Y el retrato o la imagen que proyecta sobre Lanzarote es una visión inesperada por completo en aquel momento en Canarias. Es decir, si alguien en los años 20 dice, voy a escribir un libro sobre Fuerteventura o voy a escribir un libro sobre Gran Canaria y demás, lo lógico es que hubiese sido un libro como de Loas, hablando de qué bonita es no sé cuánto. Y este libro es un libro en el que sencillamente se ríe de Lanzarote, se ríe de todos los elementos. Es más, los elementos tradicionales, como por ejemplo, imagínense el camello, ¿no? El camello de Lanzarote, que todos lo relacionamos pues, con esa cultura agrícola de la penuria, del trabajo, del esfuerzo. No, el camello para Lancelot es un actor que dice, pero ¿por qué no te vas a Estados Unidos y triunfas como Charlot? ¿Qué hacías aquí? Arrastrando ese sable, ese arado. No, tú tienes que ir. Además, el público en América te va a aplaudir cuando tú salgas así, el camello de Lanzarote con alado. ¡Bien! Entonces, eso es el retrato que hace de Lanzarote la Lancelot, ¿no? Igual que el viento nosotros, ese viento molesto, ese viento que nos... Pues para él es un cazador de retórica, un saltador atlético que se lanza desde África, que llega a Lanzarote y demás. Pues esa visión de Lanzarote, que es completamente nueva, novedosa, rompedora, habla precisamente de ese compromiso nuevo que tienen las vanguardias con Canarias. Un compromiso que se aleja de la nostalgia, que se aleja del cosmopolitismo, que se aleja del jardín de las Hespérides y que nos habla de una manera nueva, tal como se está haciendo en París. Es un libro que se recibe, por así decirlo, de aquella manera, porque tampoco había una gran cultura literaria aquí en Canarias, pero que en la península, cuando se recibe, sí se recibe bien, y salvo el grupo, por así decirlo, de la vanguardia histórica de Canarias y tal, pues es un libro que desafortunadamente pues pasa, pues como casi toda la producción literaria de Espinosa, pues de una manera casi sin darse a conocer. Luego cuando llega, por así decirlo, la guerra civil, el pobre se le abre un expediente disciplinario, además él tenía ya unos achaques de salud y demás, y al final, pues por así decirlo, se le encarcela, luego se le quita la cátedra, luego se le devuelve, pero no se le impide dar clases ni en Gran Canaria ni en Tenerife, pues, sino se le manda desterrado a Santa Cruz de la Palma.
y al final, pues después de una operación, el pobre fallece. Pero no solo fallece, sino que su legado queda completamente olvidado hasta que en los años 60, uno de sus grandes conocedores, que antes hablaba Alexis, que es Alfonso Armas, descubre e intenta, a través del Instituto de Estudios Hispánicos, recobrar la figura de Agustín Espinosa. Y es aquí que viene nuestra vinculación con Lanzarote. Agustín Espinosa es rescatado por Alfonso Armas y a la vez César Manrique. César Manrique y de Alfonso Aguilar, que antes hablábamos cuando hacíamos la visita a la casa, consiguen convencer al Cabildo de Lanzarote para que publiquen este texto. Esta es la segunda edición de Manrique, la que llevó a mis manos, que yo casi voto el libro. Pues esta fue la segunda edición, la hace Ildefonso Aguilar junto con Agustín Espinosa, perdón, con César Manrique. César Manrique era un gran conocedor de Agustín Espinosa. Nos ha dicho Pepe Dámaso que se sabía textos completos de Agustín Espinosa y que estaba siempre recitándolo, sobre todo del Lancelot. Tanto es así, tanto amor hay de César Manrique por la figura de Agustín Espinosa, que en el año 74, cuando Manrique inaugura el almacén, la primera exposición que hacen en el aljibe, Pepe Dámaso y él, la exposición, o sea, la parte que le corresponde a Manrique, su primera exposición se llama Lancelot. Ese mismo año, en el año 74, César Manrique publica este libro. Este libro para nosotros es libro de cabecera, es decir, aquí está el alma de Lanzarote, es decir, la salvaguarda del rescate, de la arquitectura, de los valores más tradicionales del paisaje humano y natural de la isla, pero sobre todo la arquitectura, la salvaguarda de esa arquitectura tradicional. El texto está plagado de citas de Agustín Espinosa y de Lancelot. Tanto es así que figura, aparte de César Manrique, a Agustín Espinosa como si estuviese vivo, es decir, como si estuviesen colaborando de manera real en este libro. Pero no solo eso, es decir, la primera librería que tuvo el almacén, evidentemente Agustín Espinosa la llama en un primer momento, perdón, César Manrique le pone el nombre de Federico García Lorca, pero en la segunda reestructuración que hace del espacio, la llama Agustín Espinosa. Y a partir de ahí, pues muchísimas connotaciones. Es el impulsor de que el Instituto Agustín Espinosa se llame así. Creó un premio junto con el equipo directivo del instituto que se llama Premio Agustín Espinosa y siempre fue un defensor de ese mensaje. Tanto Espinosa como Manrique, si se fijan, tienen la intención de crear una isla nueva, una isla inventada por ellos, una isla que es una reconstrucción del paisaje, y ese amor por Lanzarote, que desde el punto de vista literario tenía Espinosa y desde el punto de vista artístico y ambiental tenía Manrique, yo creo que se funden y puede decirse que el legado que nos queda. Por eso, generalmente, cuando alguien llega a Lanzarote y no la conoce, se le recomienda al Lancelot. Espero que no tengan la mala paciencia mía con 14 15 años. Pero sí nos permite descubrir una visión completamente distinta. Hay un momento en el libro, y con esto me quiero ya despedir. Bueno, despedir. Que me da hablar, que soy un loro paraguayo. Yo creo que la isla de Lanzarote ha tenido muchísimas visiones poéticas, muchísimas visiones literarias, pero para mí el texto que, por así decirlo, mejor condensa la belleza que tiene Lanzarote y que tiene un espacio en concreto, que son las salinas del Danubio, no lo ha captado como nadie, sino Agustín Espinosa. Y hay un texto, yo recito muy mal, se lo decía a Saúl, Dios mío, que mal leo. Soy filólogo, pero es fatal. Y entonces yo voy a intentar leerlo de una manera que quede bien. Hay un texto que habla de las salinas, es pura poesía,
Lo voy a leer y fíjense, bueno, es un texto que es heredero de la generación del 27, es decir, tiene todos los componentes de la poesía de la generación del 27, esa poesía pura, esa poesía desnuda, pero sobre todo, miren cómo juega con el color blanco, el color negro, manriqueño también, pero sobre todo como las cualidades que le aporta la sal, al relacionarla con la leche, con la cal, con la nieve, y es una maravilla. Lo voy a leer, el texto se llama, es que Spinoza es así, teoremas con, de, en, por, sin, sobre, tras las salinas. Y después nos manda esto, es decir, un texto con una altura poética tremenda, ¿no? Y dice, nadie ha estado jamás de noche en las salinas de Janubio. Es muy peligrosa la aventura. Por eso no sé yo exactamente cómo son las salinas de Janubio de noche. Pero nunca he creído que puedan mantener esa ordenación tan severa bajo las estrellas. Se despedizarán, se arrugarán el vestido y el alma, buscarán desesperadamente esas formas extraordinarias y regulares que no han estudiado aún los geómetras. Se desnudarán el vestido rectilíneo y se pondrán el traje de las curvas convexas y el de las curvas cóncavas. ¿Qué blanca entonces? Más blanca que salada, dulce de tan blanca, geométrica blancura de los soles infantes. Se me quedó la boca blanca y dulce, blanca de tu leche de cristal, dulce de tu sal demasiado blanca. Sobre el paisaje meridional, cálido de Lanzarote, las salinas de Janubio construyen el mismo paisaje nevado de los carros con sal, de las ermitas, de los cementerios, de las cisternas de Lanzarote, de las falsas postales lapónicas de las Navidades. Muchas gracias. En Crimen logramos colar, ya vieron que no les he hablado de nada de crimen, ¿verdad? Del contenido. ¿Verdad? Pues, no sea que haya un piparental o algo. Entonces, pues, yo les decía, era un libro que, claro, era un libro cuando yo descubrí Crimen, vamos a ponernos así por si hablamos de estos libros que se leen con una sola mano, ¿no? ¿No? En principio, claro, es un libro como muy erótico y tal, ¿no? Pero muy duro, además de un erotismo muy violento, ¿no? Sin embargo, hemos logrado colar en el libro también la Oda a Mariana, ¿vale? Que habla del mismo personaje que en Crimen representa esa sexualidad violenta, oscura, ¿no? Aquí es toda una fiesta, ¿no? Entonces, ¿les apetece que les lea la Oda a Mariana? Vale, venga. Me voy a atrever. No soy Carlos Álvarez, en Las Palmas logramos que lo leyera Carlos Álvarez, que lo lee muy bien. Oda a Mariana, primer premio de Arcila sin depilar de 1930. Hablemos de Mariana y de sus axilas sin depilar. Hablemos también del destino. Agustín Espinosa, el cantarillero de sueños adversos. Agustín Espinosa, coleccionador de azucenas innumerables. Enamorados de Mariana. Jinetes de su sexo uno. Mariana vacilante entre los dos Agustines. Habría de acabar la empresa quebrando amistades como en las canciones antiguas. He aquí que es la tuya la rosa, vencedor. Pero dejar 3.114 bellos resabidos para inventar 489 más 489 bellos olvidados para descubrirlos, era ya cosa de aventuras de ahora. Mariana no había comprado nunca hojas Gillette. Mariana tenía 489 vellos en el hoyo de cada una de sus axilas. Y esto lo vieron coleccionador y alcantarillero. Únicamente por sus vientos propios eran luego uno y otro gobernados. Fue así. Fue tras remontar el vientre sin una sola arruga de Mariana, antes que la gota de sudor que bebiera en su ombligo se secara del todo, y por huir de su pecho derecho, y tras saltar sobre su pecho izquierdo, como descubrí mi oasis del oeste, la axila derecha sin depilar de Mariana.
¿Cómo descubrí mi oasis del este? La axila izquierda sin depilar de María Ana. Tengo aún en mi boca el cosquilleo de la radiosa axila que María Ana destapó al levantar su brazo derecho para celebrar el regocijo de podérseme dar en un bello erizo asustado. Tengo aún en mis ojos el primer centelleo de la estrella negra que María Ana encendió al levantar su brazo izquierdo para celebrar el regocijo de podérseme dar en un bello erizo incendiado. Con esencia de sudor de tus axilas, María Ana, se fabricará el perfume integral que arruinará a los actuales perfumistas del mundo y acabará con las futuras industrias perfumistas del submundo. Con el hueco rosa y caoba de tus axilas sin depilar, María Ana, haré el nido blando donde mi lengua empolle sus horas más claras. Cada vello y aún cada fragmento de vello de tus axilas, María Ana, sabe un vocablo nuevo que enseñar a mi sexo casi analfabeto frente a la sabiduría de 489 vellos de 5 años. Cada centésima y aún cada milésima de centímetro cuadrado de tus axilas tendrá un recuerdo de mis dientes de aprendiz de mordedor de axilas sin depilar. Por tu ejemplo solo, niña peluda, volverán a florecer rosas doradas o negras junto a los pechos blancos de las mujeres de mañana. Por tu ejemplo solo, venderá la Casa Gillette en 1931 10 millones de hojas de afeitar menos y podremos dialogar sobre las axilas de las girls y las cocotas. Tus axilas únicamente, María Ana. No esperes nada de tus pechos demasiado próximos para eternizar lo eternizante y verdadero. No esperes nada de tus muslos que el remate de la media negra hace más deseados. No esperes nada de tus caderas de jaca de reyes. No esperes nada de tu vientre que aprendió su curva en una concha bastante rosada. Ni de tu boca, ni de tu cuello, ni de tus piernas siempre de luto voluntario, ni menos aún de tu sexo que semeja a una campana recién nacida. Solo tus axilas, María Ana, te han traído el epinicio primogénito y te traerán los epinicios futuros. Al borde de tus dos fuentes negras se asomarán todos los nuevos hombres de Europa. Beberán únicamente los que deban beber, los iniciados en la caricia indeclinable, los verdaderos catadores de axilas sin depilar. Para estos manosearás picos de estrellas y lomos de nubes, María Ana. Despedirás amigos desde extremos de muelles o ventanillas de vagones, desde cubiertas de barcos o desde bordes del andén. Saludarás a la manera deportiva que has aprendido en los campos de fútbol. Cogerás nidos altos y descolgarás cuadros estirando tu cuerpo en su estiraje más estirado. En otros casos, te bastará con acariciarte graciosamente las rodillas. Entonces... El camello con arado Lanzarote, ¿no? Algo que siempre se nos olvida cuando hablamos de Spinoza, ¿no? Cuando hablamos en serio y hablamos de, oye, este hombre hay que reivindicarlo y tal, se nos olvida el maravilloso sentido del humor que tiene. Es tremendo, y en Lancelot se ve claro, ¿no? Cuando habla de eso, ¿no? El camello, ese Charlot con su espada de madera, ¿no? El general retirado, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Sabe ver ese sentido, claro, el camello al final es una figura de Carvada que puede ser grotesca, ¿no? Sabe ver eso, ¿no? De esa manera integral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Una axila, mira para lo que da, ¿no? Un sobaco. Sacar poesía de un sobaco. No depilado, no depilado, claro. Bueno, nos deja sin palabras con este poema, pero sí me gustaría buscar las palabras en el fondo de nosotros mismos y de la emoción. Me gustaría que Alba o Sergio nos contaran cómo lo hicieron, con quién hablaron, aparte de con vosotros dos, para hacer este libro y las características de este libro. Que si me permite que cuente una anécdota, sí, claro, es que se lo regalé en Navidad, por ejemplo, a Manuel Medina, y Manuel Medina, bregado, catedrático de no sé cuántas universidades, eurodiputado de no sé cuántas legislaturas. Lo veo
que se le caen las lágrimas. No solo porque está su familia dentro del libro, sino por la edición. Entonces yo quiero que cuenten qué edición es esta. Sergio, también editor junto con Alba, y autores de esta editorial que empieza, que se llama Itineraria, que también nos podrían explicar por qué antes de... Y por supuesto vayan preguntando las preguntas, que no siempre los vamos a tener de enfrente. Bueno, lo primero queremos agradecer muchísimo, en principio, a la familia de Agustín Espinosa, porque desde el primer momento fueron todo facilidades e ilusión por que esto saliera adelante. Nosotros, pues es una editorial que acaba de comenzar, Itineraria, es una editorial de literatura de viajes. Nuestro único currículum era que amamos los libros y no, o sea que todo el mundo confió enseguida desde el primer momento en esto. O sea que muchísimas gracias de verdad por la coedición con el gobierno de Canarias también, que o sea, ha sido todo un viaje pues muy bonito. Y Pepe, es verdad. Todos. Es verdad. Los dos pilares de este libro. No, lo que me acordé ahora del momento. Hace un año. Hace un año. Hace un año estábamos en una charla que dimos Roberto y yo en el almacén, precisamente hablando del significado y de la conexión de César Manrique con Agustín Espinosa. Y aprovecho una cosa, la portada de Crimen, cierto. la portada de Crimen, esta edición, la portada de Crimen, es un retrato de Agustín Espinosa hecho por César Manrique. César Manrique solo hizo 2 retratos en esta serie, Pepe Damaso y Agustín Espinosa. O sea, era la devoción que tenía Manrique por Agustín Espinosa es tremenda. Por cierto, si me permiten el apunte, debo decir que fue gentilmente cedido por la Fundación César Manrique, porque además yo pensaba que presentaba perfectamente las dos facetas de Agustín Espinosa, que no debía de ser un hombre escandaloso en su currículum público, ¿no? Debía de ser un tipo de orden, ¿no? El maestro del padre del play, luego mira a golfar que escribir. No, yo no. Hombre, dicen que le gustaba la fiesta como a todos, ¿no? Pero mucho. Es decir, era una persona, pero vamos, que no era... pero sus clases eran magistrales. Claro, pero no era ese bronquista que nos imaginamos en un surrealista habitualmente, ¿no? Hombre, esa rama era otro rollo. Perdona que... Mira, y aquí estos chicos están con... Es que como lo dejan solo, como no tenemos mucho peligro. Esta vez, pues poco más. Los dibujos. Así, puedo ser las ilustraciones que han sido mejoradas con respecto a antiguas ediciones. ¿Y el color? El color muy vanguardista, ¿no? Y siempre se han hecho como ediciones pues más sobrias, más institucionales, y hemos querido pues un poco jugar con que parezca como un manual de algo, ¿no? Una cosa de emergencia, ¿no? Y poco más. Pero habéis mantenido ilustraciones de la primera edición. De la primera edición. Sí, todas. Y eso también es interesante, porque ellos son Sí, admirábamos muchísimo la obra y bueno, pues queremos que... Sí, en honor homenaje a Lanzarote también, que es donde nace la editorial, que fue el primer libro de la... Sí, un homenaje también a la primera edición del 1929. Claro, la composición, ¿no? Que está en la misma composición, todo la del 29. ¿Y el descendiente querría decir algo? No tengo problema. Lo que me viene en mente es agradecimiento. Agradecimiento en nombre de la familia, pero un agradecimiento inmenso. Primero, por estar acogidos aquí en esta casa, que no puedo imaginar mejor sitio, mejor lugar para una presentación de este tipo. Aunque se ha contado ya por Alexis, en el año 2017, Alexis tocó en la puerta. Es decir, estos últimos 3 años yo creo que han venido a compensar a mi padre y a sus 2 hermanos que todavía viven y que han podido disfrutar de todo esto, pues la temprana pérdida de su padre con 42 años, el expediente de depuración,
y después el peor de los expedientes, que fue el olvido que tuvieron que sufrir durante muchísimos años. Pues en el año 2017 Alexis tocó en la puerta de casa y dijo: oye, Joaquín, que me traigo aquí a los señores de Siruela que quieren editar el libro. Y mi padre me llama y me lo cuenta y yo le digo: pero tenemos que pagar, porque pagamos. Pagamos lo que haga falta, porque hemos vivido tantos años con la magua, como decimos aquí, de ser muy conocidos a ciertos niveles, en ciertos ámbitos, como ha dicho Alexis, pero incomprensiblemente, pese a haber sido una persona muy reconocida en su época, estuvo escribiendo en Gaceta Literaria en Madrid, estuvo en los mejores foros, compañero amigo de Rafael Alberti, de Federico García Lorca, pasó de ese extremo a estar olvidado. Entonces yo le iba a decir: adelante. Dice: bueno, dice que lo van a publicar en 2 años. Digo: espera, como si en 3 o en 4. Y en la vayan de esa manera, pues maravilloso. Y en el 2018, creo que recuerdo que fue en enero, firmamos un contrato, vamos, encantadísimos de la vida, porque nuestra única filosofía en esto ha sido siempre sumar. Estamos para aportar y para divulgar. Nunca hemos tenido ningún tipo de interés que no fuera ese. Y fuimos tachando en el calendario a ver qué pasaba. Y luego llegó el 2018 y el gobierno de Canarias pues decidió nombrarlo el autor del Día de las Letras Canarias, con lo cual, sin tener conexión, conectar en un espacio temporal fundamental. Fue no solo recuperar la figura de mi abuelo, que hemos reivindicado ya en otros actos, es reivindicar una época y una generación que hizo que Canarias estuviera a la vanguardia, pero no solo de España, sino de Europa. Y eso en unos tiempos como los que vivimos ahora, que puede haber mucho complejo, o que siempre tenemos ese sentido isleño de valemos menos, se nos reconoce menos, pues en aquella época, estamos hablando de los años 20, 30 en Canarias, el faro cultural español, lucía de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, es decir, fue una generación irrepetible, y que yo creo que todo esto pues ayuda a reivindicar a Pedro García Cabrera, a Pedro Pérez Albelo, a tantos y tantos escritores que muchos de ellos fallecieron prematuramente, como fue Domingo López Torres. Entonces pues ha venido a sumar más. Y a mitad del 2018 me llama una chica que se presenta y me dice: se llama Alba, que está muy tal, y yo digo: bueno, para la batería, porque ya esto es una cosa, la otra. Dice: nada más, venimos de la mano del gobierno de Canarias y queremos. Pues entonces esta vez fui yo el que llamé a mi padre y le conté: oye, papá, que encima nos quieren publicar Lancelot. Digo: pues mira, maravilloso. Y nada, pues empezamos a colaborar e intentar ayudar en todo lo que hiciera falta. Y fruto de estos 2 años tan maravillosos, pues son estos 2 libros. Y volver a estar en la librería, no solo de Canarias, sino a nivel nacional, con la potencia que tiene, primero, Siruela, que además se está dejando la piel en el camino, y además con los ánimos que tiene Alba en el ser, que con Itineraria, pues ha sido compensar tantos y tantos años para nosotros de tristeza, de ausencia y de olvido. Por eso digo que la palabra agradecimiento es la que nos viene a todas horas y estamos disfrutando. Muchas gracias. Estoy haciendo la pelota, pero los agradecidos igual tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque estás trabajando con el patrimonio de una familia, con el recuerdo de una persona, y da gusto que te dejen